Vamos a comenzar entonces. Primero quiero saber si vieron el video, o los dos videos, digamos, que sumaban 1 hora, porque para nosotros es importante, porque vamos a trabajar en función de esto, ¿no? ¿Pudieron verlo? Sí, bueno. Sí. Si entendieron o no entendieron algunas cosas, quédense tranquilos, porque la idea es que con el ejercicio de hoy podamos revisar todo y hacer un cierre, y fundamentalmente aquellas cosas que ustedes no entendieron que las puedan preguntar, ¿no? Como ustedes habrán visto, el video hablaba en su mayor parte de la aplicación de la derivada, la primera aplicación que vamos a ver de las derivadas, para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones. Al finalizar el video, apareció otra cosa más que tenía que ver con extremos relativos, en donde empezábamos a hablar de máximos y mínimos, que eso será el tema de la próxima clase. Hoy nos vamos a enfocar en los primeros 50, 55 minutos del video, que tiene que ver con esto, con el crecimiento y decrecimiento de funciones. Y para comenzar con esto, yo les voy a proponer directamente arrancar con algunas preguntas de revisión, que son importantes, y que si estuviera Karina acá, que creo que no está, ¿no, Tochi? No, hoy no está bien. Bien, cierto que estuvo de presidente de mesa ayer. Si, digamos, si estuviera Karina, les decía, chicos, tomen nota, porque estas 5 preguntas que les estoy poniendo acá en el PowerPoint, estas 5 preguntas son preguntas de examen. No solamente son preguntas de un parcial, de un cuestionario, son preguntas de un examen final. Las puse así a las 5, ahora vamos a analizar una por una. Me gustaría que tomen nota o le saquen una captura, pero que la puedan ir viendo a las preguntas a medida que vamos a ir avanzando. Yo en las próximas diapositivas voy a dejar la primera pregunta y vamos a ir pensándolo, ¿está? Y así vamos a seguir en adelante. Ahí vi una pregunta de Florencia en el chat, Tochi le respondió porque hay un ejercicio que explica esas dudas que ustedes tienen. Así que lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué es la derivada de una función? ¿Qué representa la derivada de una función? ¿Qué representa el valor de la derivada de una función en un punto? ¿Todas las funciones continuas son derivables? ¿Todas las funciones derivables son continuas? Hay preguntas que si uno las lee muy rápidamente parece que son lo mismo, que estamos preguntando lo mismo. Por ejemplo, la 2 y la 3. Pero vamos a ver que son diferentes. Y también parece que estamos preguntando lo mismo con la 4 y la 5, pero también vamos a ver que son diferentes. Así que de entrada los vamos a escuchar a ustedes opinando sobre la primera pregunta. ¿Qué es la derivada de una función? A ver, ¿qué se les ocurre? Lo que sí yo les voy a decir simplemente es que no estamos preguntando ni cuál es la fórmula para calcular una derivada, ni cuál es la fórmula con la que se define una derivada, ni la definición de una derivada, sino en general, ¿qué es la derivada de una función? El límite del cociente incremental de la variación de y sobre la variación de x. Eso, Denisa, está muy bien, pero eso es la definición de la derivada de una función. Está muy bien lo que decís, pero es algo más sencillo lo que estamos preguntando nosotros. La recta secante la curva. Eso tiene que ver con la interpretación de lo que significa la derivada. Están bien las apreciaciones que están haciendo, pero no estamos respondiendo puntualmente eso que está resaltado en verde, ¿qué es la derivada de una función? Que es una respuesta mucho más fácil, ¿eh? Y encima les digo, la vieron y está en uno de los PowerPoint que estuvieron viendo la semana pasada. ¿Tiene que ser continua a un punto? Eso es una característica que tiene que tener una función para poder admitir derivada, ¿está? Pero yo les estoy preguntando qué es la derivada de una función. Y ahí dice Karen en el chat, pregunta, otra función, y yo le voy a decir a Karen, muy bien, efectivamente, la respuesta era sencillísima. ¿Qué es la derivada de una función? Y la derivada de una función es otra función, ni más ni menos que eso. Esto es algo muy importante. Si nosotros tenemos una función dada a través de una gráfica y nos dicen, ¿puede representar gráficamente la derivada? Lo que tenemos que hacer es representar la gráfica de otra función
que va a ser la derivada de la función dada. Pero además, no solo eso, porque ahora yo voy a escribir algo con lo cual ustedes se van a sentir mucho más cómodos seguramente. Yo voy a poner que mi función y es igual, lo voy a hacer simple, x cubo menos 3x. Esa es la función y. Y yo les digo a ustedes, calculen la derivada. ¿Qué me responden? 3x cuadrado. ¿Sí? 3x cuadrado Menos 3. Bien. menos 3. Y esto que tenemos acá como derivada, que lo dijeron muy bien, 3x cuadrado menos 3, ¿es otra función? Sí. Sí, Sí. es otra función. ¿Está? Entonces, la derivada de una función, directamente y muy simple, es otra función. Y ahora sí podemos agregar que se calcula a través del límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Eso sí lo podemos agregar, perfecto. Y también podemos agregar lo otro que ustedes dijeron. Esta función que tenemos acá, que es la que originó la derivada, ¿qué características tiene que tener para que esta derivada exista? O sea, les estoy preguntando si todas las funciones tienen... Claro, ¿cómo dicen, perdón? Que tiene que ser continua en ese límite a calcular. Tiene que ser continua, vamos a poner así, en un intervalo AB. En todos los puntos de un intervalo o en todo su dominio, ¿está? Y ahí podemos, si es continua en un intervalo AB, significa que nosotros vamos a poder derivarla. Vamos a poder derivarla en todos los puntos de ese intervalo. No en un punto específicamente, sino en todos los puntos que nosotros consideremos dentro de un intervalo donde una función es continua. Por eso analizamos anteriormente continuidad y discontinuidad de funciones. Porque ahora, para poder calcular derivadas, tenemos que saber que solo podemos derivar una función si esta función es continua. Había otra condición más, que ya la vamos a mencionar en un ratito. Pero por ahora me quedo con continua nada más. Y ahora otra pregunta. Imagínense que yo les hubiese dicho, bueno, la verdad que mi función, ahora la voy a llamar g, es 3x cuadrado menos 3. Esa es mi función. ¿Puedo pensar en derivarla? Sabiendo que esta función es continua en un intervalo AB. ¿Puedo pensar en derivarla? Sí. Sí, muy bien. ¿Y cuál será su derivada? Quedaría 6x. 6x solamente, efectivamente. Es decir que otra función continua también la puedo volver a derivar sin ningún problema. Pero, ¿qué característica tiene la función g? Fíjense, la función g es lo que nosotros habíamos llamado y'. Es decir, que en realidad teníamos una función f de x que era continua en un intervalo AB, la derivamos y obtuvimos la función f' de x, que también dijimos era continua en un intervalo AB. Que es esta función 3x cuadrado menos 3, o que también la llamamos g de x, ¿no? Y como tal, la pudimos volver a derivar. ¿Y alguien sabe cómo se llama esto? ¿Qué nombre le podemos poner a esta nueva derivación de la función original? Regla de la cadena. No, la regla de la cadena tiene que ver con otra cosa, con derivación de funciones compuestas. Simplemente tenemos una función, no lo vieron todavía, ¿eh? Yo pregunto si alguien recuerda haberlo visto en algún otro momento. Tenemos una función, la derivamos, obtenemos otra función que podemos volver a derivar. Y esto se simboliza así, miren, en vez de f', f dos primas de x, que en realidad no es que f tiene dos primas, sino que estamos hablando de que es la derivada segunda. Derivada segunda.
Si a una función la derivamos, obtenemos la derivada primera, o simplemente la derivada. Pero si la volvemos a derivar, obtenemos lo que se llama derivada segunda, y se anota de esta manera, f 2' de x, que también puede ser una función continua en AB. Y si f segunda de x fuera otra función continua en AB, podríamos pensar en que podemos volver a derivarla y obtendríamos ¿qué cosa? Ahora sí, intuitivamente lo pueden decir, por una cuestión de lógica. Si la Exactamente, obtendríamos la tercera derivada que llamamos f tercera de x. Y así sucesivamente, porque nosotros podríamos seguir diciendo, bien, si obtenemos f tercera de x, una función continua y derivable en AB, entonces podríamos hallar f cuarta, y ahí empezamos a trabajar con los números romanos, f cuarta de x, etcétera, 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 y así podemos seguir indefinidamente. En algunos casos, hay funciones que llegamos a derivar la segunda, la tercera, la cuarta derivada, y después nos empiezan a dar todas ceros, y no podemos ya seguir derivando más porque todas las derivadas sucesivas van a ser cero, pero en otros casos vamos a derivar y cada vez vamos a seguir derivando, encontrando otras funciones. En algunos casos, a medida que derivamos, la función va a ser más sencilla, y en algunos casos, a medida que derivamos, la función se complejiza cada vez más. Y existen todavía otros casos, que ya vamos a ver, en donde cíclicamente, cada 2, 3 derivadas, se vuelven a repetir las mismas funciones. O sea, no es ni más difícil ni más complejo, sino que se dan repeticiones. Esto que estamos viendo acá se conoce con el nombre de derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas. La derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, etc. Y nosotros vamos a aplicar las derivadas sucesivas, sobre todo la segunda y la tercera derivada, cuando estudiemos el próximo tema, que son los extremos relativos de una función, y también algo que tiene que ver con la concavidad y la convexidad de funciones, que algo ya hemos hablado. No sé, Tochi, si querés agregar algo, porque quiero... No, simplemente, ellos lo pueden encontrar a esto con el tema de derivadas sucesivas o derivadas de orden superior también. ¿Ah? Y otra cosita, así como pusiste f, un comentario en la mano, Dale. así como ellos vieron que f' de x, una de las notaciones de la primera derivada o de la derivada, también vieron la notación de Leibniz, aunque sea con la derivada segunda. Ellos vieron que f' de x lo podíamos expresar también como, ahí está, diferencial y sobre diferencial x, y la derivada de la función y respecto de x. Y si ya cuando tenemos que hallar la segunda derivada, ya es un poquito más complejo leerlo después, ¿no? Pero la derivada, para la derivada segunda se lee así: derivada segunda de la función y respecto de x 2 veces. ¿Está? Aunque la notación, y acá abajo me tapa la barra a mí, no sé. Sí, yo te lo voy a escribir acá arriba porque ahí no lo puedo escribir, acá. ¿Ahí? ¿Lo Ahí ves? está, exacto. Esta es la derivada segunda. Y así siguen las demás, ¿no? Si en vez de poner un 2 ponemos un 3, sería la derivada tercera de y respecto de x 3 veces, y así sucesivamente. Porque si ustedes leen la frase en donde tenemos qué es la derivada de una función, dice la derivada de una función respecto a la variable x es la función y' igual f' de x. Si cambiamos, y en vez de poner la derivada de una función y igual f de x, hubiésemos puesto y' igual f' de x respecto a la variable x, es la función, y acá hubiésemos agregado y segunda de x igual f segunda de x, y así sucesivamente. Ya vamos a trabajar, chicos, con derivadas sucesivas. Como ustedes verán, no es nada complicado porque partimos de una función, la derivamos y la volvimos a derivar, y así podríamos seguir trabajando con eso. Pero como no es el tema que nos ocupa, lo dejamos acá
para seguir avanzando. Claro, tiene razón ahí lo que dice Laura, ¿no? Que son números lo vi. romanos. Claro, a partir de la derivada cuarta se ponen como si fuesen números romanos. Exacto, ¿está bien? Exactamente, bueno, igual nosotros le decimos f' de x cuando en realidad podría ser el número 1 en romano, el número 2 en romano para f de x, ¿está? Podríamos interpretar que todos son así, lo que pasa es que la llamamos f', f segundo, f tercera, etc. No se usan números naturales, no se usan arábigos, o sea, no se usa el numerito 4 para decir f cuarta, sino que se usa el número romano, efectivamente. Pero son notaciones, ¿no? Notaciones por convención. Bueno. Ahora, ¿qué característica tiene esa función? Si la derivada de una función y es la función y', ¿cuál es su dominio? Vamos a hacerlo con algún tipo de notación como para que ustedes lo entiendan mejor. Si este fuera el dominio, y acá tuviéramos el codominio, y lo que estamos hablando es de la relación que transforma en función y igual f de x. Si ahora yo quiero derivar nuevamente la función, ¿qué les parece? ¿Cuál será el dominio de la función? De la función derivada, ¿no? Como un subconjunto de lo que Puede ser sería igual a un subconjunto. Muy bien. Se ve que han visto el video. Eso está muy bueno. El dominio de la derivada puede ser el dominio de la función o un subconjunto de él. Exactamente. Puede ser el mismo dominio de la función original o puede ser un subconjunto, es decir, algo que pertenece a ese dominio. Pero algo importante, nunca el dominio de la derivada contendrá puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Eso es importantísimo porque cuando nosotros analicemos una derivada y querramos saber cuál es su dominio, y ya tenemos una restricción, ya decimos no puede ser mayor o no puede tener puntos por fuera del dominio de la función. Perfecto, muy bien. Continuemos con nuestra segunda pregunta entonces. ¿Qué representa la derivada de una función? Y fíjense que no estamos hablando de un valor numérico, estamos hablando otra vez de la función derivada. Entonces, ¿qué representa la derivada de una función? ¿Qué representa como función, ¿no? También es una respuesta relativamente sencilla, no hay que rebuscar mucho. Seguramente nosotros se los hemos dicho, como al pasar, y no ha quedado muy registrado, por eso La es que... recta tangente. Eso viene a ser en un punto, o sea, numéricamente que representa la derivada. Sí, es cierto, pero no tiene que ver con este, sino tiene que ver con el punto que sigue. Los chicos estaban pidiendo la fotito anterior para sacarle una foto, uno de los chicos, Juliano, si es posible. A ver, hay que volver mucho para atrás. Igual el video va a estar subido, así que ahí está. Vuelvo con todo para atrás, porque esto también tenía... Ahí, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Listo, Juliano? Era la que ya estaba escrita, pero completa. A esta ya la tengo. Ahí está. La que hablaba del dominio, del dominio de fx o el conjunto ese. Ah, bien. Esa. Bien. Vamos con qué representa la derivada de una función entonces. A ver qué se les ocurre. Sergio, ¿y Sí, si le Tochi. proponemos una grafiquita de una función con dos puntos distintos, que uno tenga pendiente 2 y el otro tenga pendiente 4, por ejemplo, en un punto, la recta Bueno. tangente? Ni un problema. A ver qué marcaría esa diferencia en esos dos números, ¿no? Que una pendiente sea 2 y que la otra pendiente sea 4, por ejemplo. ¿Qué estaría indicando esa diferencia en las pendientes?
Si todo 4 por cierto es un número distinto, ¿no? No importa. Vamos a suponer que la pendiente en el punto P es igual a 2. Y aquí tenemos un punto Q. Ahí está Motochi. ¿Verdad? Que la pendiente en el punto Q es igual a 4. Y eso está en el punto B de X. Para que quede claro que todo está perfecto, que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Perfecto. Lo que estamos preguntando ahora es qué representa la función derivada. Claro, en los dos puntos, porque está muy bien lo que dice Aldana, ¿no? Decrece y no decrece. Pero si ustedes se fijan en el punto P y en el punto Q, en los dos puntos está creciendo la función. ¿No es cierto? Está muy bien lo que están diciendo, ¿eh? O sea, todo lo que están diciendo es correcto. Por ahí quizás Falta ver algo a ver. más para distinguir el punto P y el punto Q. A ver qué opinan ahí con respecto al comportamiento de la función en P y en Q. En uno se En ambos incrementa casos la más, derivada. En uno, ¿cómo Danisa? Está bien, dale. en uno se incrementa más que el otro, ¿En cuál se incrementa más que en el otro? en Q. En Q crece más que en P. ¿Se dan cuenta, chicos, de eso? En P la función crece. ¿Por qué? Porque tenemos una recta cuya pendiente es positiva, una recta tangente a la curva en el punto P, cuya pendiente es positiva. También en Q tenemos una pendiente de la recta tangente a la curva con pendiente positiva. Pero ¿qué es lo que sucede? La pendiente en Q vale 4 y es mayor que la pendiente en P, que vale 2. Entonces lo que decimos es que crece más en Q que en P. Es decir, que la derivada de una función, lo que nos representa, y lo vamos a poner aquí para que ustedes lo vean, es cómo varía la función, de qué manera varía una función. Que después, por supuesto, punto a punto, nosotros lo vamos a poder determinar. Pero fíjense que a través de la derivada podemos encontrar la rapidez con la que función varía en cada uno de los puntos de su dominio. Sabemos, por esta gráfica que teníamos acá, y voy a sacar un poquito ahí, que esta función va creciendo. Entonces sabemos que además en el punto Q crece más rápido que en el punto P. Esa es la información que nos da la derivada de una función. O sea, nos está diciendo cómo varía la función y cómo varía y con qué rapidez lo hace en cada uno de sus puntos. Perfecto. El tercer punto, ese sí es el que ustedes ya conocen y porque lo trabajamos recién. ¿Qué representa el valor de la derivada de una función en un punto? Lo han dicho varias veces hoy, que representa el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso lo dijeron. Ahora, ese valor de la derivada puede ser positivo, negativo o nulo. Puede dar un número positivo, un número negativo o un número nulo. O dar 0, digamos, ¿no? ¿Qué significa que el valor de la derivada en un punto de un número positivo? Si no llegamos a terminar ahora, después del corte lo respondemos. Que las pendientes son positivas y que va a estar creciendo. Ahí está, la pendiente es positiva y que la función crece. Si es negativo, Decrece la función. decrece en x sub 0. Y si es 0, No crece ni decrece. perfecto. Eso es lo que tiene que ver con el crecimiento. Seguimos después del corte con la cuarta pregunta, con la cuarta y la quinta. O sea, lo importante es saber que el signo de la derivada en un punto, de la derivada en un punto, nos va a indicar si ese signo, si ese valor que nos da la derivada es positivo, que la función está creciendo en ese punto. Si es negativo, que la función está decreciendo en ese punto. Y si es nulo, que no crece ni decrece. Eso también formaba parte del video, lo que pasa que ahora lo estamos resumiendo acá como para poder interpretar o redondear lo que ustedes vieron en ese video. Es como un resumen del video. Para poder aplicarlo después, ahora sí en un ejercicio. El punto 4
nos pregunta, ¿todas las funciones continuas son derivables? Eso no estaba en el video, pero sí estaba en las clases que ustedes vieron antes, la semana pasada. Y ahí los dejo a ustedes para que piensen. Hoy dijeron, ¿se acuerdan cuando escribimos en la pregunta 1, que yo les dije, por ahora vamos a poner continua en AB? Ustedes ponían que tenía que ser continua para ser derivable. Entonces la pregunta es, ¿todas las funciones continuas son derivables? Y Aldana dice son las que tienen recta tangente única. Y eso está muy bien, Aldana. Son las que tienen recta tangente única. Eso lo vieron hace unos días atrás. Y esos puntos en los cuales había más de un valor de la recta tangente tenían un nombre en particular. A ver si se acuerdan ese nombre. ¿Los puntos angulosos? Puntos angulosos, exactamente. Voy a hacer una gráfica muy sencilla para que todos se ubiquen. Si tuviéramos la que a nosotros, más que a nosotros en realidad vamos a decirlo Tochi, la que a Karina le gusta nombrar la función pájaro, ¿está? Que tiene esta forma, esa función, f de x, es continua. Vamos a suponer, yo voy a poner acá, entre a y b. F de x, ¿es continua entre a y b? Sí. Bien. Si yo me quedo con que todas las funciones continuas son derivables, entonces diría, la función f de x es derivable en AB. Pero lo que sucede, como bien decían ustedes, es que hay un punto en particular, que lo voy a llamar C, este punto, que presenta la particularidad de que la recta tangente de la parte izquierda, antes de llegar a C, es esta celeste que estoy dibujando, y la recta tangente después, inmediatamente después de C, es esta otra. Es decir, que en C hay dos rectas tangentes y se denomina punto anguloso, porque no hay recta tangente única. Y esto tiene que ver, y ya lo pueden recordar de los videos anteriores, de que cuando nosotros calculamos la derivada, yo lo voy a escribir muy simple, la calculamos como el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental delta y sobre delta x. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que el límite este exista? Para que el límite de una función exista. Ya lo llevé muy atrás, a matemática 1, tema del parcial incluso. ¿Cuál es la condición de existencia del límite? Los límites laterales deben coincidir. Muy bien. Es decir, que el límite, cuando delta x tiende a 0 por la izquierda, de delta y sobre delta x, tiene que ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha, de delta y sobre delta x. La condición es que estos límites existan y sean iguales. ¿Y qué representa cada uno de estos límites? Y el primero representa, vamos a poner así, la pendiente de la recta tangente por izquierda. Y el segundo, la pendiente de la recta tangente por derecha. Si estos dos límites son iguales, entonces podemos decir que esta derivada me representa la pendiente única de una única recta tangente en ese punto. Si yo tengo dos valores diferentes de pendiente, quiere decir que en ese caso los límites laterales serán distintos y por lo tanto no existirá la función derivada. Eso lo vieron antes, simplemente lo estamos recordando ahora. O sea, que esa es la condición que tienen que cumplir. Y vamos a la quinta pregunta. ¿Todas las funciones derivables son continuas? Yo hoy de entrada le dije que parecía que estábamos preguntando lo mismo, pero créanme que no. Y son preguntas que hacen pensar.
Sí, porque no se puede derivar donde no hay un punto. Casi, estuviste casi en la respuesta. Sí, porque no se puede derivar, pero te falta algo más. El donde no hay un punto, yo creo entender lo que quisiste decir. A ver si ayudan un poquito en la respuesta. Porque no le podemos trazar la tangente a un punto que no existe, que no está en el dominio de la función. Es más simple la respuesta, chicos. Es más simple. No, porque ojo que puede estar definida Ujú. la función en ese punto y no ser continua. O sea que eso no sería... A ver, capaz que le dije la respuesta con esto, Sergio, pero No bueno. sé, Ajá. capaz. Dicen, no se puede derivar donde no existe la función. Bueno, pero la pregunta es si todas las funciones derivables son continuas. ¿Y cómo lo justificarían? La justificación es muy sencilla. Y tiene que ver con lo que están viendo ustedes, nada más. No voy a decir nada más. Si no sale la respuesta, Sergio, ¿Sí? o podrías hacer una función con un puntito ausente, aislado, perdón, aislado. Dale. Dale. No dije ausente, aislado. A ver qué te parece. Dale. Vamos a hacer una función, como pide Tochi. Ahí se llega a ver, chicos. Por lo menos acá donde estoy dibujando ahora, ahí. Sí. Sí, sí. Ahí está. Sí. Ahí, Tochi. Ahí está. Todo tuyo. Te lo dejo para que preguntes. Ajá, no, simplemente en X, vamos a suponer que en ese punto, ¿no? En X igual a A, en X igual al número que ustedes quieran ponerle, esa función ahí es derivable. A ver si se acuerdan, porque se trabajó sobre una función parecida, inclusive. A ver si se acuerdan. En X igual a A, ¿esa función es derivable? Vamos a empezar más atrás la pregunta. El dominio de esa función f de x primero. ¿Cuál sería el dominio de esa función f de x? Arrancamos por ahí primero y después vamos a ver qué pasa. Sobre todo porque se va a caer un poquito la justificación de Constanza en todo caso ahí, ¿no? Todos los reales. Todos los Los reales, reales. exactamente. Entonces fíjense que ahí se caería lo que ustedes decían de que no se puede derivar donde no existe la función. Acá existe la función para todos los reales, o sea que, entonces, ¿Y qué pasa con f' de A? ¿qué pasa con f' de A? A ver, Eugenio estaba por responder algo. Acá pueden pasar 4 cosas, chicos. A ver si responden acertadamente. F' de A puede ser positiva. F' de A puede ser negativa. F' de A puede ser 0. O F' de A puede no existir. Múltiple choice. ¿Cuál eligen? De cuestionario esa preguntita. Continua. O sea, positiva, negativa, 0 o no existe. ¿Cuál de las 3 opciones, de las 4 opciones eligen? Esto, como dice Tochi, es una pregunta de cuestionario, así que saquen foto, ¿eh? No existe, dice Danisa. ¿Por qué no existe, Danisa? Porque es discontinua. Yo me fijé en el ejercicio que hicimos hace mucho y nosotros pusimos, existe la derivada para todos los reales, bueno, y en este caso, excepto para A. ¿Por qué? Exacto, Porque es discontinua. exacto.
No existe porque para que la derivada exista necesitamos que la función sea continua. Y la función que Tochi les planteó no es continua en el punto de x igual a a. Por lo tanto, sin duda, la función no existe. Miren, podemos poner así, que esta función f es discontinua, no importa de qué tipo, discontinua, en x igual a a. Y por lo tanto, la derivada no existe. Entonces, ahora, ¿cómo respondemos la pregunta 5? ¿Todas las funciones derivables son continuas? Sí. Sí, por supuesto, todas las funciones derivables son continuas, porque la continuidad es la condición que se exige, la condición necesaria para poder tener una derivada. Por lo tanto, si yo digo, esta función tiene derivada, significa que estoy sabiendo que esa función es continua. Porque si no es continua, esa función no es derivable. O sea que era bastante sencilla la respuesta, pero fíjense que hay que tener los conceptos claros. 5 preguntas, y quiero que observen el tiempo. Pasaron los primeros 30 y pico de minutos, más estos 10, es decir, estuvimos 40 minutos respondiendo 5 preguntas. No me quejo del tiempo. Digo que parecen preguntas sencillas, pero que realmente hay que razonarlas, hay que trabajarlas, y que no son preguntas que yo las puedo responder en un par de minutitos. ¿Está? Sino que Sergio, tengo por la duda, para que pensar. quede, Sí, para Tochi, que quede dale. claro esas dos últimas preguntas. Sí, dale. Recuerden, chicos, para que una función sea derivable, tiene que ser continua. Lo que no es válida es la recíproca. Acuérdense, para que toda función sea derivable, tiene que ser continua. Ahora, no todas las funciones continuas son derivables. ¿Tá? Porque hay funciones que son continuas, que es lo que se refiere a la pregunta 4, hay funciones que son continuas y sin embargo no son derivables, que son aquellas que no tienen recta tangente única, es decir, las que presentan esos puntos angulosos. ¿Tá? Así que ahí está recuadrado bien cuál es la condición necesaria y suficiente para que esa función sea derivable. ¿Tá? Que sea continua y que tenga recta tangente única en dicho punto. Ahí está. Hubiésemos podido preguntar también si tenemos una función, no lo anoté como pregunta 6, pero escúchenla, si tenemos una función que es derivable, voy a anotar algo, una función derivable en un intervalo AB. ¿Tá? Una función derivable en un intervalo AB. ¿Hay puntos angulosos en ese intervalo AB? Sabemos que es derivable la función, ¿Hay puntos angulosos en el intervalo AB? O sea, ¿hay puntos que no tengan recta tangente única en ese intervalo? No. ¿Por qué no? No. Ahí está, Porque como entonces dice sería Constanza, derivable. si no, no sería derivable, exactamente. Porque fíjense que son dos condiciones, una necesaria y la otra suficiente. Se necesita que sea continua, pero no alcanza. Tiene que también tener recta tangente única, o sea, no tener puntos angulosos. Entonces, cuando a mí me dicen que una función es derivable en un intervalo, cualquiera, AB, por ejemplo, yo puedo asegurar dos cosas. Puedo asegurar que la función es continua y además que no presenta puntos angulosos en ese intervalo. Es como dar vuelta la pregunta 4, responderla al revés. Le podríamos dejar un ejercicio medio como curiosidad, Sergio, si quieren, que lo Sí, pueden resolver Tochi. hasta por GeoGebra si quieren. Si ¿Tá? quieren Si ellos, no pedimos- sé, eso es lo que vos quieras. Bueno, ¿tá? La pregunta sería, yo le voy a dar una función, a ver qué te parece. Ya que quieren, porque viste que hasta ahora venimos hablando medio gráficamente, vamos a concretar si te parece con una función Dale. numérica. Igual O sea, raíz esto cúbica de vamos a x2. hacer así, perdón, Ahí para está. mañana. Mañana empezamos trabajando esto. Seguimos con lo de hoy, pero empezamos con esto también. Dale. La Igual, función sería I igual raíz cúbica de x al cuadrado. Simple. A ver si es derivable. Esa sería toda la función. bien, pero no la analizamos hoy, la tienen que analizar No, no, ustedes
Como dijo Tochi, es válido usar el GeoGebra. No nos enojamos si lo usan. Pero también necesitamos producciones de ustedes, o sea, razonamientos, ¿no? No solamente con lo que me muestra el GeoGebra, sino también algún tipo de fundamento. Empezamos charlando sobre eso mañana, ni un problema. Ahí está. Bueno, ¿sacaron foto? Así puedo avanzar. Yo sí voy a sacar una fotito por las dudas, si alguien no la tiene, yo la pongo ahí en el grupo de WhatsApp. Ya está. Bueno, avancemos entonces con lo que teníamos preparado para hoy, que es analizar el crecimiento y el decrecimiento de una función. Y les proponemos una función que tiene cierto grado de complejidad. ¿Tá? Tochi me dijo que fui muy malo en elegir esta función. Yo le recordé que él había hecho una preguntita, que está en el video que ustedes tuvieron que ver, con una función muy parecida a esta, o sea que compartimos la maldad los dos. Así que en eso coincidíamos ayer. El ejercicio parece muy simple y dice hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Y nosotros, como somos buenos, les vamos a decir, chicos, pueden usar el GeoGebra para hacerlo, ¿eh? Entonces, si podemos usar el GeoGebra, incluso podemos usar el GeoGebra para hallar la derivada. Esto es tan simple porque cuando nosotros introducimos en el GeoGebra, yo les voy a dar una pista. Cuando en el GeoGebra introducimos nosotros esta función en la línea de entrada, después lo que nos va a aparecer en la pantalla es que GeoGebra le asigna una letra, que si es la primera función que nosotros estamos poniendo, en la línea de entrada nos va a decir f igual, y nos va a escribir la función x más logaritmo natural de x cuadrado más x menos 6. Eso nos va a escribir GeoGebra. Y si yo quiero después pedirle la derivada, puedo escribir la función derivada o simplemente en la línea de entrada, lo voy a hacer por aquí arriba para que lo vean, escribo f'. Y al poner f', GeoGebra me va a hacer directamente la derivada. Es un paso muy sencillo, ¿eh? Escribo la expresión de una función, si no le pone la letra f porque ya tengo otras funciones creadas, capaz que le pone la letra h, bueno, yo quiero calcular la derivada de esta función, escribo h'. Simplemente es agregarle prima a la que ya tenemos. Y eso yo lo hice con GeoGebra para que ustedes también lo pueden corroborar, por supuesto, pero para no estar pasándonos ahora a GeoGebra y demás, yo le pedí a GeoGebra que lo haga. Entonces le dije, quiero esta función, y ahí me graficó la función f, que es x más logaritmo natural de x cuadrado más x menos 6. Después vamos a analizarla en detalle. Y le dije, por favor, ¿me podés dar la derivada? Y me apareció la función f', tal cual yo les decía, la que está escrita acá en rojo, y digo, esto es bárbaro. 2 minutos tardé en esto, ¿no? 2 minutos tardé en hacerlo. Ya tengo la derivada, y no solamente tengo la expresión de la derivada, fíjense que de una logarítmica saltamos a una racional, la derivada de la función logarítmica terminó siendo una función racional, sino que solamente lo hicimos en 2 minutos. Y entonces ustedes tienen todo el derecho de hacerse esta pregunta. Y usé palabras de Karina que están en el video, ¿no? O sea, ¿para qué los profes me piden que haga todo un viaje, un cálculo enorme, que me lleva 35, 40 minutos, 1 hora, si con el GeoGebra tengo resuelto el problema en 2 minutos? ¿Por qué nosotros somos tan malos que les estamos pidiendo estas cosas? ¿Tenemos derecho a hacerlo? Quiero escucharlos. Primero quiero saber si entienden que escribiendo la función que está en verde en el GeoGebra y poniendo f', obtengo la expresión de la derivada y la gráfica de la función, ¿no? Entonces digo, ¿por qué le pedimos todas las otras cosas si usamos un software y tenemos el problema solucionado? A ver qué les A saber si Hay parece. está bien, que por ejemplo, calcular el para poder dominio. comprender. Para analizarlos bien, porque si no después nos va a tocar una para analizar y nosotros nos vamos a Podemos saber. podemos evaluar si está bien lo que hace, si no cometimos algún error, ¿no es cierto?
el cargar los datos en GeoGebra, Ajá. o estar cerca por lo menos. Bueno, yo de las cosas que voy viendo y de lo que voy leyendo, por ejemplo, esto de para aprender a sacar una derivada en forma manual, yo les digo sí, porque a nosotros nos puede interesar que ustedes tengan la técnica de derivación, pero también puede aparecer un ejercicio en que no nos interese que ustedes deriven, sino decirles, por ejemplo, analizar el crecimiento y el decrecimiento de esta función, y ustedes pueden usar el GeoGebra para calcular la derivada. Es decir, que haciendo derivadas simplemente obtenemos esta expresión en rojo, y con eso ya estamos. Entonces, en ese caso, por ahí el GeoGebra me serviría para no hacer esa derivada. Pero, si el GeoGebra me da la derivada, ¿por qué insistimos nosotros en hacer el análisis? ¿Por qué ustedes hablan de calcular el dominio y todo eso? Que no digo que esté mal, simplemente pregunto por qué hacemos todas esas cosas. Porque no lo hacemos de caprichosos, no es que lo hacemos hacer ese viaje gratuitamente. Yo los voy a... Algo pasaba, Sergio, algo pasaba cuando los chicos estaban graficando algún punto que no pertenecía al dominio de la función. Viste, cuando tenías un puntito en alguna función que el GeoGebra te lo marcaba como continua la función, y sin embargo había puntos donde cuando era una función racional, por ejemplo, que decíamos x más 3 sobre x cuadrado menos 9. Exactamente. Entonces teníamos que interpretar nosotros que había puntos que por más que GeoGebra te lo mandaba como que si fuera continua, había puntos que no era continua. Te digo, eso ya nos pasó cuando analizamos funciones también. Ahí tenemos graficadas, para lo que dice Tochi, las dos funciones juntas. La función que está en verde, así que le voy a poner F con color verde, f de x. Y tenemos la función derivada en color rojo, f' de x. A ver qué opinan ahora. La pregunta es, más allá de que GeoGebra lo calculó, y que está bien el cálculo que hizo GeoGebra, está bien la expresión que me mostró GeoGebra. La pregunta ahora es, f' de x, ¿es la derivada de f de x realmente? GeoGebra no se equivocó en calcular la expresión, eso se los puedo asegurar, chicos. Concéntrense en las gráficas. ¿Puede ser la gráfica roja la derivada de la función que está graficada en verde? Sí, dice María Florencia Sánchez. ¿Otras opiniones? No, porque ahí, por ejemplo, la derivada estaría tomando parte cosas que no son del dominio de f. Bien, Danisa, bien, Constanza. Constanza en el chat dice f' tiene un dominio mayor al original. Lo pregunta. Y si ustedes observan un poquitito, si bien no está marcado el dominio, ni está la función graficada completa, porque agrandamos la pantalla para que lo pudieran ver y demás, pero pueden observar ustedes que esta característica que habíamos mencionado, que el dominio de la derivada puede ser el mismo de f, o puede ser un subconjunto de dicho dominio, pero como decía Danisa, o como decía Constanza en el chat, nunca el dominio de la derivada contendrá puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Y miren lo que pasa. La función no existe entre menos 3 y 2. La función verde, f de x, no existe ahí. Y sin embargo, cuando yo a GeoGebra le pido que me halle la derivada, que insisto, la calcula perfectamente bien, cuando me la grafica también la función entre menos 3 y 2. Y si yo me quedo con GeoGebra, estoy cometiendo un error conceptual gravísimo, porque ya sabemos, cuando analizamos el dominio de la función verde,
que la derivada no puede estar en esta región que está indicada en color celeste entre estas dos líneas de punto color azul, entre -3 y 2. Eso sería un error conceptual enorme. Por eso es que a pesar de que con GeoGebra ustedes pueden analizar la función y la derivada de una función, y la segunda y la tercera, y todas las que quieran, en apenas minutos, es necesario hacer ese viaje para poder saber si lo que está mostrándonos GeoGebra es correcto o no. Porque es verdad que la función que está graficada en rojo corresponde, y me voy a ir para atrás, corresponde a la gráfica de esta función. Eso es verdad, es cierto, totalmente cierto, porque esta función solamente no existe cuando x es igual a -3 y cuando x es igual a 2. Pero como función existe entre -3 y 2. El problema es que GeoGebra no está interpretando, a pesar de que lo calculó así, no está interpretando que lo que estamos pidiéndole es la derivada de la función verde, que nos grafique la derivada de la función verde. Y entonces, ahí es donde hacemos agua, si usamos solamente el programa, porque estamos cometiendo el error de graficar una derivada de una función en una región donde la función no existe. Ahí dice Florencia que entendió en el chat, me parece bárbaro. Quiero saber si el resto comprendió el problemita y por qué tenemos que analizarlo a esto manualmente. Esto es muy parecido a un ejercicio que tenían ustedes en el video, que estuvieron viendo en el video, ¿no? Que también era una función logarítmica. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bárbaro, bárbaro que hayan entendido. Bien. Entonces ahora vamos a avanzar despacito. No importa si no llegamos a terminar hoy, no hay ningún apuro, lo hacemos mañana esto, lo continuamos mañana. Lo importante es que lo que vayamos viendo a ustedes les quede firme. Cualquier cosa, Sergio, ellos tienen clase hoy a las 3:15 con Fabián. Ajá. Ah, bueno. Para que por ahí se puede completar el ejercicio. No hay ningún problema. O sea, fíjense que esta conclusión es importantísima, ¿no? Lo estamos viendo aquí en la gráfica. Si f de x no existe entre estas dos líneas de puntos azules, f' de x no puede existir tampoco en esta región. Entonces ahí es donde nosotros teníamos el problema y es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en forma manual con todos los cálculos que tenemos que hacer. Es decir, que para poder determinar el crecimiento y decrecimiento de esta función, no podemos quedarnos con la gráfica de GeoGebra. Insisto, vamos para atrás. Si nosotros hubiésemos trabajado solo con la gráfica roja que nos da GeoGebra, hubiésemos dicho que esta función decrece en toda esta parte, de acá donde la derivada es negativa, ven, desde acá para acá decrece, hubiésemos cometido el error de decir que desde este punto en adelante la función decrece cuando la función no existe. Hubiésemos cometido el error de decir que entre -3 y 1, algo, la función crece porque su derivada es positiva y en realidad la función no existe ahí. Entonces es importante que nosotros todo esto lo trabajemos manualmente y empecemos analizando el dominio de esta función. Para saber en qué región no vive la función que habíamos graficado de verde, la función original. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta en una función de este tipo para calcular el dominio? Ahora los escuchamos a ustedes. Ahí dice Constanza en el chat que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. Perfecto. Cuando tenemos una función de este tipo, lo que nos interesa es solamente el logaritmo de esta función. Porque acá tenemos x, que puede tomar cualquier valor real, sumado a una función logaritmo natural, y sabemos que esta función logaritmo natural solamente existe cuando su argumento es positivo. Y que su argumento sea positivo significa que ese argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces podríamos escribir el dominio de esta manera, que el dominio de la función es x, tal que x pertenece a los reales y cumple esta condición. Es decir, que el argumento, dicho con las palabras de ustedes, que está muy bien, es mayor que 0. Pero
deberíamos trabajarlo un poquito más, ¿no? Porque ¿para qué valores de X se cumple la condición de que el argumento es mayor que 0? A ver qué dicen ustedes. ¿Cómo lo trabajarían? Antes de que yo avance. Hay que sacar la resultante, buscar las raíces. La resolvente para encontrar las raíces. Sí, y una vez que Resolvente, encontramos perdón. las raíces, ¿qué hacemos? Y en Florencia, ¿qué hacemos una vez que encontramos las raíces? Porque las raíces nos van a decir cuándo vale 0, ¿no? Esos puntos no pertenecen al dominio, ¿no es cierto? Bien, los puntos donde vale 0 no pertenecen al dominio, pero ¿solamente esos puntos? Porque analicemos un poquito. Solamente esta expresión, la que está en rojo, nada más que eso. Si tuvieran que graficarla, ¿cómo lo grafican? No hagamos una gráfica exacta, un croquis, chicos. Una parábola. Nada más que un croquis. Una parábola, bien. ¿Con las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo? Hacia arriba. Bien, porque x cuadrado es positivo, el término cuadrático es positivo. Entonces supongamos, por decir algo, que esta es nuestra parábola y que estas son nuestras raíces. Esos dos puntitos, x1, x2, son nuestras raíces. ¿Qué significa que x cuadrado más x menos 6 sea mayor que 0? El argumento del logaritmo tiene que ser Perfecto. mayor que 0. ¿Y para qué valores de x se da esto si la gráfica mía, si la gráfica de este argumento fuera la que tenemos acá? Para X1 X1 y X2. Los que están No, perdón, entre para x1 y x2, ahí está bien en el chat, para x1 y x2 vale 0. Pero fíjense que esto me divide en una parte que me queda a la izquierda, que la estoy poniendo en azul, en el eje X. Una parte que me queda en el centro, que la estoy poniendo en naranja, en el eje X. Y otra parte que me queda a la derecha, que la estoy poniendo en verde, en el eje X. Esos son intervalos, valores de X. ¿En cuáles de esos intervalos se cumple que esta expresión es mayor que 0? Como están poniendo muy bien, desde menos infinito a x1, o sea, en el intervalo azul, este no sirve, y el intervalo verde, desde x2 en adelante. ¿Por qué son estos? ¿Y por qué? Que esta expresión sea positiva significa que si yo grafico solamente esta expresión, encuentro imágenes positivas. Es como si estuviera analizando solamente la cuadrática y estuviera describiendo los intervalos de positividad. Perfecto lo que están respondiendo, perfecto lo que están respondiendo en el chat, que ya les contestó Tochi. Entonces, sin borrar esto, yo voy a avanzar con un cálculo auxiliar, que es el que ustedes tendrían que realizar, y plantearme esta ecuación para hallar la resolvente, que cuando ustedes la calculan, encuentran estas dos raíces, x1 igual a menos 3, x2 igual a 2, que si grafican correctamente la parábola, tenemos esta expresión, esa gráfica, y entonces lo que vamos a poder encontrar es que el dominio van a ser todos los valores de x menores que menos 3 y todos los valores de x mayores que 2, porque ahí es donde la imagen de esta parábola será positiva, es decir, donde se cumplirá que x cuadrado más x menos 6 sea mayor que 0. Y podemos escribir entonces, como dominio, que el dominio de la función original es desde menos infinito hasta menos 3, en unión con el intervalo 2 más infinito, como ustedes habían puesto en el chat. ¿Qué es lo que nos mostraba GeoGebra en su gráfica? Desde menos 3 a la izquierda la función existía, desde 2 a la derecha la función también existía. Nos quedan apenas 2 minutos, como yo no quiero correr ni correrlos a ustedes, lo que vamos a hacer es parar acá
para continuar, puede ser a la tarde con Fabián, salvo que él tenga otro esquema y lo continuamos mañana, ya eso lo resolveremos con él. La idea sería que ustedes trabajen un poquitito en la obtención de la derivada de esta función. ¿Está? Tenemos una ventaja, que es conocer cuál es la expresión de la derivada. Me vuelvo para atrás, tienen que llegar a esta expresión que está en rojo. Para eso hay que trabajarla un poquito, no es solo derivar, sino también realizar algunas operaciones más. Esas las tenemos para realizar con ustedes. Pero anímense a derivar la expresión verde, a ver si llegamos a la expresión que está en rojo. Aquí vamos a dejar, pero quiero saber si hay alguna consulta de parte de ustedes. Se lo va a intentar, dice María Laura. Me parece perfecto. Está buenísimo. Capacidad tienen, así que lo Exacto. pueden hacer tranquilamente. Sergio, ya que estamos, que diga un minutito, yo sé que por ahí, a ver, sí, ya que estamos con dominio de la función, Sí, ¿cambiaría en algo? Te hago una pregunta, yo soy alumno, ¿no? Si la función esa fuese, en vez del logaritmo natural de x cuadrado más x menos 6, dejo la inquietud para después porque se va a cortar. ¿Es lo mismo si la función hubiese sido 1 sobre el logaritmo natural del mismo argumento? Y la dejamos porque se va a cortar. Logaritmos de eso. Abajo, abajo, abajo. Ah, bueno. Abajo. No, perdón que no te entendí lo que... No, que el logaritmo esté como denominador, el logaritmo natural de ese mismo argumento. Ahí está. Segunda pregunta para mañana. Otra más que... Ustedes fíjense quién les deja los deberes, las tareas. Está buena, está buena. Hallar el dominio de esa g de x. Bien.